quiero apelar un poco a tu experiencia como ex procurador. El caso del Club de la Construcción. Entonces, a ver, sale el tema de Carlos Paredes, hay terceras civilmente responsables, pero yo me pregunto, ¿dónde están las acusaciones fiscales? ¿Dónde están las medidas cautelares, no, digamos, para asegurar que estas empresas siguen teniendo contratos millonarios con el Estado? O sea, ¿en qué línea estamos que la Fiscalía legítimamente también comparte información con medios? Obviamente la gente se indigna, pero me parece que no hay un correlato entre lo que se va denunciando mediáticamente y las medidas que se van tomando. ¿A ti qué te parece, Julio? Sí, yo creo que puede perfectamente ofrecer ese panorama, este caso en particular, si lo comparas con el caso Odebrecht, por ejemplo, en el que la información sí tiene correlativamente una serie de actuaciones desde la Fiscalía o desde el Poder Judicial en el caso de los procesos ya judicializados, que tienen que ver con detenciones, con allanamientos, con incautaciones. El asunto aquí, la diferencia creo yo, es que en el caso de Odebrecht tenemos una empresa, Odebrecht precisamente, ¿no es cierto?, que ya se acogió a la colaboración eficaz tanto en Brasil como acá, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una información que llega, que es corroborada, que va abriendo líneas de investigación y que va permitiendo, ¿no?, sostener acusaciones con más intensidad, con más rigor. Exitosa. Y eso permite también a los fiscales sustentar eventualmente prisiones preventivas, cualquier tipo de medidas limitativas. En el caso del Club de la Construcción, de las empresas ligadas al Club de la Construcción, no hay una sola, ¿no?, de estas empresas que se haya acogido a la colaboración eficaz, hasta donde entendemos. Okay. Hace poco me hicieron unas preguntas relacionadas con una de las empresas del Club de la Construcción que hacía una encuesta sobre su imagen corporativa. ¿Con decía, cuál, bueno, perdón, si me puedes contar? No. Prefiero no decir cuál, pero... Era una pregunta... Era una encuesta privada, tercerizada, exacto, tercerizada. Alguien me hacía las preguntas y yo respondía... ¿Qué opinas tú de Oca? Y por supuesto, ¿qué puedo, como ciudadano, qué puedo responder si no que tiene una imagen corporativa terrible? ¿Era una relacionada peruana con casos, una peruana? Relacionada con casos de corrupción gravísimos por los cuales nadie, ¿no?, ha ni siquiera intentado una cercanía con el Ministerio Público para contar las cosas. Yo creo en ese sentido que el acogimiento de Odebrecht y otras empresas, ¿no?, relacionadas con la trama de corrupción del caso Lavajato, que es enorme, pueden ser emblemáticas y pueden ser también motivo de que otras empresas se sumen a ese acogimiento. Ok, ¿no? Buen punto, porque eso me permite también un poquito entrar a la famosa polémica de si es que se debe o no firmar el acuerdo con Odebrecht, que se firmaría además el 15. Justamente de eso no se trata la labor previa de la Fiscalía, es decir, yo hago mis investigaciones, obviamente a través de la prensa se filtran algunas cosas, las empresas constructoras dicen, caramba, aquí están las pruebas de que finalmente yo le he dado plata a estos dos intermediarios, vía estas offshores me han dado facturas falsas, porque esa plata iba justamente a coimear a los funcionarios del ministerio. Entonces, uno dice, bueno, cuando yo te tengo, que me perdonen los oyentes el término, pero si yo te tengo en las boloñas, obviamente tú dices, caray, aquí me juego la libertad y el futuro de mi empresa. Por lo tanto, yo le toco la puerta al Ministerio Público a ayudar. ¿No será que todavía no llegamos a ese punto? Es decir, las empresas constructoras todavía no temen que van a acabar en la cárcel sus máximos funcionarios, por eso no están pensando todavía en acogerse a un acuerdo de colaboración. Sí, es probable, es probable. De hecho, tenemos todavía, lamentablemente, una legislación sobre responsabilidad penal de personas jurídicas muy débil. Es una de las más débiles de la región, lamentablemente. Hay algunos delitos que no están contemplados dentro del espectro de la responsabilidad penal para personas jurídicas. Eso podría ser también un aliciente negativo, digamos, para que estas empresas finalmente terminen de acogerse a la herramienta de la colaboración eficaz, porque estamos viendo de otro lado que hay sí sujetos privados que sí están acogiéndose a la colaboración eficaz y están entregando información a cambio de futuros beneficios procesales, y eso es lo que está más bien abriendo algún campo en las investigaciones. Sin embargo, las empresas, y sobre todo las empresas peruanas que han sido parte de estos clubes o de estos acuerdos de construcción, hasta ahora nadie dice nada, ¿no? Nadie dice nada, no hay ningún tipo de acercamiento. Espero yo que haya una voluntad del Ministerio Público, de los fiscales, así como han hecho
con medidas limitativas para algunas personas que terminaron acogiéndose a la colaboración eficaz en algunas investigaciones, sí, pues pase lo mismo con las empresas privadas, ¿no? Ahora, otro problema que ayer lo tocaba era quizá también nosotros medios, ¿no? Siempre tenemos la mala costumbre de irnos por el lado más débil de la pita. Es decir, Sí. todo el mundo ha hablado de Carlos Paredes y yo no he visto a ni un representante de las empresas. Claro, Así es. si los medios no las aprietan, ellos simplemente se agazapan, se meten debajo de un hueco y finalmente no dicen absolutamente nada y todo el mundo habla de Carlos Paredes únicamente. O sea, ahí también hay una tara, creo yo, en los medios de comunicación, en mis colegas, en mí quizá también. Bueno, aunque a mí sí me gusta siempre decir con nombre y apellido la macana, pero ese es un poquito el tema. O sea, no hablamos de las empresas, por lo tanto las empresas siguen paseándose con su banderita de totitos. Y te digo, Cristian... Es lo mismo de Telefónica. Absolutamente, absolutamente. Y este asunto no es nuevo, es decir, no empieza con el Club de la Construcción o con la trama de Odebrecht. Sí. Hace por lo menos unos 15 años que los delitos más frecuentes entre el catálogo de delitos contra la administración pública, delitos de corrupción, están entre los delitos colusorios, de tipo colusorio, es decir, correcto, los delitos de encuentro entre funcionarios públicos y empresas privadas proveedoras del Estado. Correcto. Allí no solamente debe haber responsables penales del Estado, funcionarios públicos, Sino los sobre corruptores. todo los corruptores. En este caso queda claro que no fue que un funcionario pidió, sino más bien el Club de la Construcción, que había operado a sus anchas en el gobierno de Alan García, dice, uy, con el nuevo gobierno hemos perdido nuestro mecanismo, ¿cómo lo recuperamos? Y según lo que cuenta Carla Ramírez en El Comercio, empiezan todos los trámites para que García Alcázar pueda volver al MTC y continuar obviamente con el tema del Club de la Construcción. Absolutamente. Además, si te das cuenta, en esta modalidad podía haberse permitido inclusive, ¿no es cierto?, la ausencia de un personaje funcional a los intereses del Club de la Construcción en el sector público. ¿Por qué? Porque ellos simplemente se alternaban las licitaciones, o sea, los concursos. Un día un concurso lo ganaba una empresa, el otro lo ganaba la otra, y así hasta el infinito. Correcto. O sea, Julio, déjame hacer una pausa y luego 5 minutitos más contigo, porque después tengo que entrar a otra cosa en el bloque, pero preguntarte qué significa esto de haber sido incluidos como terceros civilmente responsables. O sea, ahí no hay sanción penal, únicamente dinero. Me lo respondes tras la pausa. Un cachito, por favor, Tania. Una breve pausa y regresamos. 9 de la mañana con 33 minutos, seguimos en Radio Exitosa, la radio del Perú. Estamos con Julio Arbizu, abogado, ex procurador, y le estaba preguntando justamente, Julio, ¿qué significa este tema de incluir a varias empresas del Club de la Construcción en la reparación civil? Porque eso, digamos, no es que abre una investigación, no se pueden abrir medidas cautelares contra los funcionarios, o sea, no es el inicio de una acción penal, es un tema únicamente de reparación civil. Explícanos esa figura. Es básicamente un tema civil. Al declararse tercero civilmente responsable a una persona jurídica, eso supone que hacia el final del proceso, cuando se hallen eventualmente culpables a los imputados, la empresa responde como tercero civilmente responsable por la reparación civil. Okay. Si es que el sujeto que ha sido condenado y además instado al pago de una reparación civil no puede pagar, tendrá que responder la empresa por él, ¿no? ¿Es algo de lo cual una empresa, como todas estas del club, deberían estar preocupadas? ¿O aquí en el país quizá por los abogados y contactos que puedan tener? No tanto, porque todas le responden a los medios cuando sale la información del Club de la Construcción, no tengo nada que decir, no, yo no estoy investigada. Entonces, ¿cómo una empresa puede decir que no está investigada si sí está incluida como tercera civilmente responsable? Sí. ¿Eso es factible? Sí, mira, Cristian, a ver, yo voy a ser muy contundente con esto porque me parece que tiene que ver con esto que hablábamos de la legislación nacional sobre responsabilidad penal de personas jurídicas. La ley es tan débil, la ley todavía no contempla los casos que debería contemplar, y eso responde a tu pregunta. Es decir, a las empresas les conviene saber que al final, ¿no es cierto?, de un proceso largo van a poder resolver esto con dinero, ¿no es cierto? Pero la empresa va a seguir operando, la empresa va a seguir presentándose licitaciones, la empresa va a seguir vigente. La responsabilidad penal de personas jurídicas posibilita incluso el cierre de una empresa si es que es condenada a eso por un delito cometido usando a la empresa como revestimiento de legalidad. Es decir, eso que tendría que ser posible si ampliáramos el espectro de delitos por los cuales una persona jurídica debería responder, no está ocurriendo. Y por tanto, se quedan simplemente en la responsabilidad civil y al final resuelven el problema pagando la reparación y no respondiendo penalmente con una sanción más drástica. Un poquito ya como que lo incluyen también en sus costos, como incluían finalmente el tema de la coima en todas las horas que licitaban y ganaban los miembros del club. 3 preguntitas para acabar, Julio. Hoy, Julio Arbizu es el fiscal. Hoy, o sea, finalmente mañana sacan a Abel Barba y ponen a Julio Arbizu. ¿Tú firmas el acuerdo como está?
A ver, lo que pasa es que no conocemos la totalidad del acuerdo. Okay, de lo que conocemos. Lo que se ha de filtrado. lo que conocemos, sí. Sí. Yo creo que ya haciendo un balance, un análisis costo-beneficio, evidentemente el acuerdo puede llevar al Estado no solamente a conocer la verdad, que es básico en estos temas, sino básicamente también ampliar el espectro de imputación relacionada con algunos funcionarios que están pasando piola, ¿no? Ok, pero mira la pregunta ahora que te hago, Julio, porque tú me dices, claro, si hoy día te nombran y es el 15 que se firme el acuerdo, tú lo firmas. Si Julio Arbizu hubiese estado desde el inicio, no Rafael Vela, sino Hamilton Castro, Julio Arbizu, en ese momento que nombraron a Hamilton Castro, ¿tú crees, con la chamba y con la forma como te conoces, que hubieses llegado a un acuerdo a firmarse mañana, creo que es el 15, en los mismos términos que hoy? Te puedo responder, además, con el conocimiento del trabajo de estos fiscales, que no, definitivamente no. O sea, yo creo que esto tiene... hubieses apretado más a Odebrecht. Esto tiene que ver, o sea, el trabajo o los resultados obtenidos hasta hoy tienen que ver básicamente con el trabajo de Rafael Vela y de fiscales como Domingo Pérez. Y Hamilton Castro paralizó, pero a lo que Sí. veo es que también Hamilton Castro intentó investigar algo para no depender, no logró investigar Así es. nada, pero me parece que también Rafael Vela se entregó completamente a lo que venía de Brasil, cuando era que había que hacer las dos cosas. Obviamente, tenerlo de Brasil, pero también investigar para tener Ahora, de las Boloñas a Odebrecht. Ahora, Cristian, eso del acuerdo, ¿no es cierto? Por lo menos, otra vez, de la parte pública del acuerdo Sí. que todos conocemos, eso no ha quedado descartado. Es decir, cualquier tipo de investigación sí Ok. se puede reabrir o se puede abrir nuevas líneas de investigación que darán cuenta de investigaciones, procesamientos y eventuales condenas a otros personajes ligados a la trama de corrupción, ¿no? Ok, pero entonces, justamente en esa línea, en esas dos preguntas que te he hecho, hoy sí lo firmarías, pero tú dices que hubieses cambiado distinto para tener un acuerdo mucho más ventajoso para el Estado peruano. ¿No crees tú que si se firman nuevos acuerdos de colaboración eficaz con más empresas, los que vienen detrás ya no deberían tener tantos beneficios como se les ha dado a Odebrecht? Porque es un tema de línea, o sea, el que primero llega, Sí. finalmente obtiene más beneficios que los que llegan después. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y sí quiero decir algo que me parece importante. Otra cosa es publicitar, y esto no es responsabilidad del Ministerio Público, sino básicamente de la Procuraduría, publicitar la herramienta que ha servido para Buen punto. calcular Transparencia. la reparación Tal civil, cual, para calcular transparencia. la pretensión del Estado sobre la reparación civil. Correcto. Julio Arbizu, un placer como siempre, maestro. Igual. Gracias, Julio. Vamos.